La sala contuvo el aliento mientras la música se tensaba como un puño y las luces ardían frías contra el aire de terciopelo. Del silencio emergió Yasmine Toux, vestida en oro líquido, llevando en su vientre el resplandor de una nueva vida como si fuera una corona. Una supermodelo embarazada sobre el templo del viejo deseo. Una rebelión suave que cortaba más profundo que cualquier joya. Detrás de ella, la procesión cobró velocidad. Rostros conocidos y rostros nuevos. Alas templadas hasta volverse escultura. Encaje cosido con intención, no con disculpa. El fantasma del antiguo imperio observaba desde las vigas. Recordaba plumas como truenos y un único sueño estrecho. Esta noche el sueño se negó a encajar. Los cuerpos eran muchos, las historias eran muchas. El poder no susurró al espejo. El poder caminó sobre sus propios pies. Esto no era un regreso. Era una prueba bajo la luz. Del día a la noche. De la inocencia al voltaje. De la ternura al acero. La marca que alguna vez vendió un mito ahora arriesgaba una verdad. Que la belleza puede respirar, doler y aún así dominar la habitación. El escenario lanzó una pregunta que no se iría con el humo. ¿Puede una casa construida sobre la fantasía sobrevivir cuando el mundo exige honestidad? ¿Puede la seda soportar el peso del cambio sin romperse? El ritmo ascendió. El suelo respondió. El telón aprendió un nuevo idioma. Habló de gracia y de coraje, del derecho a ser vista sin pedir permiso. La vieja corona se aflojó. La nueva no brillaba. Latía. Desafiaba. Vivía. Para entender el peso de aquella noche, hay que recordar de dónde venía todo. Mucho antes de la redención y las luces que prometían un nuevo comienzo, existía un imperio. Impecable. Imparable. Ciego. En 1925, el desfile de Victoria's Secret nació como un experimento de marketing, un sueño inocente perfumado de deseo. Pero a comienzos de los 2000 ya era una misa global. Ángeles descendían del cielo con alas como arquitectura y cuerpos esculpidos en el mandamiento del deseo. El público adoraba. Las cámaras obedecían. La belleza era delgada, blanca y domesticada. La fantasía, eterna. Hasta que el mundo empezó a cambiar más rápido que la seda. Las grietas aparecieron en el brillo. Comentarios, escándalos, palabras dichas con soberbia. En 2018, Ed Razek, su director de marketing, pronunció la frase que fracturó el espejismo. No hay lugar para trans, ni para tallas grandes. Aquella arrogancia fue un disparo al corazón del mito. Las audiencias se alejaron, las ventas cayeron. El espectáculo, que alguna vez fue un ritual televisado, comenzó a parecer un fósil. En 2019, el telón bajó y el silencio cayó como polvo sobre las salas. Luego llegó la era de la vergüenza y del espejo. Una nueva generación exigía verdad, no brillo. Los ejecutivos cambiaron, los eslóganes se ablandaron y la marca empezó a hablar de diversidad con la voz temblorosa de quien aprende a decir perdón. Se fueron los ángeles. Llegaron las embajadoras. Mujeres reales, atletas, activistas, madres. Ya no era una campaña, era supervivencia. Y entonces, en 2025, la respuesta se hizo cuerpo. No vino en palabras ni en disculpas. Vino caminando, vestida de oro, con un corazón latiendo bajo el encaje. Yasmine Toux no abrió un desfile, abrió una era. El desfile de 2025 no fue una secuela, fue un incendio controlado. Después de años de tibieza y promesas rotas, la marca decidió prender fuego a su propio altar. Ya no bastaba con decorar el cambio, había que respirarlo. La inclusión no podía ser maquillaje, tenía que ser músculo, movimiento, mirada. El casting lo dijo todo. Cuerpos que antes eran pie de página se convirtieron en titulares. Paloma El César caminó como si la tierra la reconociera. Su cuerpo, su historia, su ritmo. Alex Consani, fuego, metal, vértigo, hizo de la pasarela un manifiesto. Madres, atletas, veteranas y debutantes compartieron el mismo pulso. Y al frente, Yasmine Toux con su vientre redondo, con la dignidad tranquila de quien convierte la fragilidad en poder. Detrás del telón, los nombres habían cambiado. Hilary Super en la dirección, Adam Selman al mando creativo. Él, tejedor de provocaciones. Ella, cirujana de marcas rotas. Entre ambos, reconstruyeron no un show, sino una conciencia. Usaron tejidos reciclados,
plumas que no sangraron, luces que no ocultaban. La sostenibilidad dejó de ser discurso y empezó a tener textura. Hasta la coreografía era distinta. No desfilaban, narraban. El paso dejó de ser orden militar para convertirse en respiración colectiva. La cámara, por fin, dejó de perseguir la perfección y comenzó a registrar la vida. Risas, temblores, respiraciones que antes se editaban. El espectáculo se volvió humano. Cuando las luces bajaron, no parecía una pasarela, sino una confesión. Un imperio intentando volver a ser piel, no mármol. Un corazón volviendo a latir. El escenario fue más que una pasarela. Fue una revelación envuelta en humo y electricidad. La línea recta del antiguo desfile desapareció, reemplazada por un paisaje en movimiento. Una arquitectura viva hecha de pantallas, plataformas y espejos que respiraban con la música. Cada destello de luz parecía un pulso, cada sombra un recuerdo. Allí, en ese altar de acero y seda, la pregunta seguía suspendida. ¿Puede el espectáculo volverse verdad sin perder su brillo? El show se dividió en 2 actos, día y noche. El día amaneció en tonos pastel, con gasas que flotaban como aire nuevo y alas que parecían pétalos. La inocencia tenía color de amanecer y la música, ritmo de respiro. Por un instante, todo parecía limpio, casi tierno. Pero el sol cayó y el tono cambió. Llegó el crepúsculo, y con él, la ciudad, la fiebre, el deseo con olor a metal. El encaje se mezcló con el denim, el tul con el cuero. La feminidad dejó de ser suave para volverse fuerza. Y cuando la noche cayó, el escenario estalló. Luces en espiral, drones dibujando constelaciones sobre las modelos, alas translúcidas que destellaban como fuego líquido. Bella Hadid apareció con alas mecánicas, mitad mariposa, mitad máquina. Ashley Graham atravesó una lluvia de chispas doradas. No desfilaba, ascendía. El espectáculo ya no escondía la imperfección, la iluminaba. La belleza ya no era estatua, era cuerpo, movimiento, transpiración. La vieja fantasía se quebró, pero de sus fragmentos nació algo más verdadero, una estética del renacer. Los rostros sobre aquella pasarela eran historia viva. Las leyendas regresaron como fantasmas convertidos en carne. Adriana Lima abrió el recuerdo, su cuerpo envuelto en un corsé negro con plumas que absorbían la luz. Ya no caminaba para seducir, caminaba para cerrar un ciclo. Sus ojos no prometían, afirmaban. Alessandra Ambrosio la siguió, cadenas y seda entrelazadas, sonrisa de quien conoce el peso de la eternidad. El público no aplaudía por nostalgia, sino por respeto. Y entonces llegaron las nuevas. Alex Consani, roja y metálica, caminó como si el fuego tuviera columna vertebral. Paloma El César, en encaje blanco y plumas rosadas, desarmó al público con la calma de quien ya no pide permiso. Cuando llegó al final de la pasarela, la ovación fue distinta. No era euforia, era alivio. Anok Jai, resplandeciente en oro oscuro, convirtió su piel en testimonio. Precious Lee, entre brillo y tela suelta, rompió la solemnidad con una risa que hizo temblar el teatro. Y las atletas, Angel Reese en fucsia, Sunny Lee en plata, no imitaban a nadie, trajeron su propio ritmo. Entre ellas, la frontera entre deporte y deseo se desvaneció. Detrás, las hermanas Hadid, Gigi y Bella heredaron la memoria del show y la torcieron hacia el presente. En los camerinos ya no había competencia, sino complicidad. Las veteranas daban consejos, las nuevas ofrecían gratitud. El aire olía a sudor, perfume y sororidad. Por primera vez, las salas no dividían, abrazaban. La música fue el alma eléctrica de la noche. Cada acto se convirtió en un pulso, una traducción sonora de lo que la pasarela quería decir. Madison Beer abrió el amanecer con Bittersweet, vestida en rosa pálido y botas que parecían pétalos metálicos. Su voz flotaba entre la inocencia y el temblor, llenando el aire de algo íntimo, como una confesión cantada. A su alrededor, las modelos caminaban despacio, respirando al compás. El público no sabía si mirar o escuchar. Entonces, irrumpió Karol G. El escenario cambió de temperatura. Plata, ritmo, fuego. Provenza, bichota. El español llenó la sala como un rugido de libertad. Las modelos giraban, reían, improvisaban.
El poder ya no era distante. Sudaba, bailaba, respiraba. Por primera vez, la pasarela se movió al ritmo de un idioma que nunca había tenido permiso de dominarla. Después, llegó Twice. 4 figuras en blanco y negro, mezcla de cuero y encaje, precisión y dulzura. Strategy y This Is For convirtieron el momento en coreografía pura. Cuando la voz de Tsuyu falló, el público no juzgó, sostuvo. La vulnerabilidad también puede ser arte. Y para cerrar, Missy Elliott. Oro, energía, leyenda. Work it, get her freak on, lose control. Cada palabra un relámpago, cada movimiento un desafío. El escenario se transformó en un corazón latiendo. Las modelos y la audiencia se fundieron en una sola vibración. El poder, por fin, tenía ritmo. Al amanecer siguiente, las palabras comenzaron a caer como lluvia sobre las redes. Críticas, titulares, hilos, opiniones. El juicio había empezado. Algunos vieron en el desfile una revolución, otros una estrategia, pero todos coincidieron en algo. Nadie había podido mirar hacia otro lado. Las revistas de moda lo llamaron una resurrección con conciencia. Dijeron que por fin el espectáculo tenía alma, que la narrativa superaba al brillo. Escribieron sobre Jasmine Toux como símbolo de renacimiento, sobre Paloma El César como el cuerpo que cambió el pulso del deseo. Las palabras diversidad, poder y redención se repitieron como mantras. Pero la crítica más feroz también despertó. Algunos argumentaron que la marca seguía vendiendo lo mismo, solo que ahora perfumaba la mercancía con moral, que la inclusión no era revolución, sino tendencia, que el capitalismo había aprendido a hablar el idioma del feminismo. Mientras tanto, los analistas contaban los clics. Las ventas aumentaron, los hashtags se dispararon, la transmisión batió récords. Bobabe's Comeback, The New Angels, The Price of Redemption. La pasarela se había convertido en un algoritmo. Cada emoción, cada aplauso, cada lágrima tenía valor de mercado. Y sin embargo, entre tanta cifra, algo humano persistía. Imágenes de mujeres llorando frente a la pantalla, niñas sonriendo al verse reflejadas. El espectáculo había logrado algo que los números no podían medir. Hacer que el mundo sintiera, aunque fuera solo por una noche, que el cambio era posible. El público fue el espejo más sincero de la noche. Dentro del recinto, la ovación no sonó como antes. No era adoración, era asombro. Cuando Jasmine Toux apareció, el aire cambió de textura. El aplauso fue más que ruido, fue reconocimiento. Una mujer embarazada caminando sobre la historia que antes la habría negado. En Internet, el eco se volvió caos. TikTok, Twitter, Instagram. Miles de fragmentos se multiplicaron como chispas. El paso de Angel Reese se volvió viral. Así camina el poder, escribían los usuarios. Algunos comparaban el 2005 con el 2025. Dos mundos separados por una sola palabra: evolución. Los fans veteranos se debatían entre nostalgia y aceptación. Extrañaban el exceso, el delirio, la arrogancia de los viejos tiempos. Ya no es el mismo sueño, decía uno, pero quizás ahora tiene corazón. La generación Z, en cambio, lo entendió de inmediato. No buscaban diosas, sino reflejos. Ver a Paloma, Alex o Anok era ver la posibilidad de existir sin permiso. En América Latina, Karol G encendió orgullo. En Asia, Twice transformó vulnerabilidad en fuerza. Las disculpas de Tsuyu se convirtieron en un gesto amado, no en debilidad. El desfile había cruzado fronteras, no por marketing, sino por emoción. Y luego llegó el silencio, el instante más honesto de todos. Las modelos reunidas bajo la lluvia de confeti rosa. El público inmóvil, conteniendo el aliento. No era triunfo. Era algo más raro, más puro. Fe en el cambio. Por primera vez en décadas, Victoria's Secret había hecho callar al mundo. Los días siguientes no trajeron descanso, sino reflexión. Las redes ardían con preguntas que sonaban más profundas que el brillo de la pasarela. ¿Podía el poder ser auténtico cuando se vende en cuotas? ¿Podía la redención tener un código de barras? La conversación dejó de ser sobre encaje o alas. Era sobre lo que significaba mirar a una mujer y verla completa. Durante años, Victoria's Secret había construido un templo para un solo tipo de belleza: la perfección como mandato,
la delgadez como dogma. Pero aquella noche, el mito se quebró. Ver a Jasmine Toux embarazada, a Paloma Elseser celebrando sus curvas, a Alex Consani desafiando la definición misma de feminidad, fue una grieta en el mármol, una grieta por donde entró la luz. Las fotos recorrieron el mundo. La noche en que los ángeles sangraron y sonrieron. Los titulares cambiaban, pero el eco era el mismo. Algo había despertado. Sin embargo, los críticos advertían: la representación no es revolución, sino transforma las estructuras que la sostienen. La pasarela era más diversa, sí, pero seguía siendo un escenario de lujo. El poder seguía en manos de quienes lo diseñaban. Aún así, la imagen final, todas las mujeres juntas, hombro con hombro, alas entrelazadas, se quedó grabada en la retina colectiva. No había un ángel central, ni una heroína, solo un coro, una idea compartida. La belleza no pertenece a nadie, se comparte. Por unos segundos, la moda dejó de ser mercancía y se volvió mensaje. Debajo del resplandor, el negocio seguía respirando. La redención también tenía su precio. El desfile de 2025 no fue solo una apuesta artística, sino una maniobra precisa del capitalismo con cara de conciencia. Cada pluma, cada reflejo, cada plano de cámara formaba parte de una estrategia milimétrica. La emoción se medía en clics, la belleza en conversiones. El live stream permitió comprar en tiempo real. Un cuerpo caminaba, un botón aparecía. Comprar no era solo poseer, era participar en la ilusión del cambio. En cuestión de horas, las cifras se dispararon. Las ventas subieron, las acciones también. La moral y el marketing bailaban al mismo compás. Victoria's Secret había descubierto el nuevo lenguaje del deseo, la contradicción. Ya no vendía perfección, vendía transformación. No ofrecía fantasías imposibles, sino redenciones accesibles. Cada historia de empoderamiento, cada lágrima en cámara lenta, era contenido, estrategia, moneda. Adam Selman peleaba por mantener arte entre los números, por dejar espacio al pulso humano en medio del algoritmo. Pero la junta directiva solo entendía métricas. La belleza seguía siendo negocio, aunque ahora se maquillara con empatía. Los críticos lo llamaron la mentira más bella del capitalismo. Y sin embargo, el efecto era innegable. La conversación se amplificó. La gente debatía, compartía, compraba. El mensaje se volvió mercancía, pero también contagio. Quizás, pensaban algunos, el cambio no nace fuera del sistema, sino dentro de sus grietas. Porque incluso cuando se vende, la verdad, una vez dicha, ya no se puede devolver. El pasado seguía oliendo a perfume y polvo dorado. Por más que el show intentara renacer, las sombras de los viejos años lo observaban desde las luces. Los ángeles del 2000, las alas imposibles, los cuerpos que parecían esculturas, todo eso seguía ahí, flotando en la memoria del público. La marca podía cambiar de rostro, pero su ADN estaba tatuado en los ojos del mundo. Antes, el deseo era una vitrina cerrada. Ellas caminaban, el público miraba. La perfección era un idioma sin grietas. Las sonrisas eran contratos, los cuerpos, reliquias. Pero en 2025, la cámara tembló. Ya no escondía el miedo antes del paso, ni la risa fuera de guión. Por primera vez, la pasarela mostraba mujeres que respiraban. No ángeles, no mitos, presencias. Sin embargo, la nostalgia dolía. Muchos fans añoraban la arrogancia del pasado, la exageración, el brillo casi sagrado. Querían las alas enormes, el exceso, la vieja fantasía. Pero otros entendieron el cambio. El poder ya no está en volar, está en quedarse. El desfile de 2025 fue una contradicción hermosa. La misma estructura, otro espíritu. La sensualidad ya no se ofrecía, se poseía. La mirada ya no era masculina, era espejo. El deseo había cambiado de dueño. Cuando Missy Elliott gritó, "We run this", no fue solo un verso, fue un exorcismo. El espectáculo que antes pertenecía al mito, por fin le pertenecía a las mujeres que lo habitaban. Cuando el último acorde murió y las luces bajaron, el silencio tuvo sabor a despedida. Detrás del escenario, el aire estaba denso de perfume, lágrimas y alivio. No era euforia, era algo más humano. La certeza de haber cruzado una frontera invisible.
Las modelos se abrazaban como si compartieran un secreto. Alex Consani, todavía con el pulso acelerado, murmuró: «Caminé con fantasmas detrás, pero también con mi futuro». Paloma El César lloró en silencio, sabiendo que su cuerpo había dicho lo que las palabras no podían. Yasmín Túquez, cansada y radiante, sonrió. «No desfilé por perfección, desfilé por plenitud». A la mañana siguiente, los números reemplazaron los sentimientos. Récords de audiencia, ventas disparadas, métricas en verde. En las oficinas se celebraba un renacimiento rentable, pero más allá de las cifras, algo había cambiado de verdad. Por 2 horas, el mundo dejó de exigir perfección y empezó a mirar con ternura. Los críticos aún discutían si todo había sido marketing o redención. Tal vez ambas cosas. Tal vez la pureza no existe en un mundo hecho de luces y pantallas. Quizás la sinceridad también necesita escenario. Cuando el confeti se volvió polvo, quedó una sola verdad. La belleza no estaba en el mito, sino en el momento, en la vulnerabilidad visible, en la imperfección que no pide disculpas. Victoria's Secret, que una vez vendió fantasías, esa noche vendió algo más raro: honestidad. La lluvia cayó como un cierre suave sobre Nueva York, lavando el polvo de confeti que aún flotaba en el aire. Dentro del recinto vacío, el silencio tenía eco de resurrección. La pasarela, desnuda y fría, parecía un altar después del rito. Ya no quedaban luces ni aplausos, solo el rumor de lo que había cambiado para siempre. Victoria's Secret no reescribió la historia de la mujer, pero la miró a los ojos, por primera vez, sin filtros. Lo que antes glorificaba la fantasía, ahora coqueteaba con la verdad. Lo que antes buscaba perfección, ahora celebraba presencia. En una industria adicta a la ilusión, mostrar humanidad fue el acto más radical. El desfile de 2025 no fue pureza, fue contradicción hecha arte. Era un espejismo consciente de sí mismo. Un espejo que devolvía no lo que el público quería ver, sino lo que necesitaba aceptar. La redención no vino en alas nuevas, sino en la capacidad de reconocer la herida. El mito de los ángeles se desvaneció entre las luces, dejando en su lugar algo más frágil, más duradero. Mujeres reales, de carne y latido, que no necesitaban volar para ser infinitas. Y cuando la última luz se apagó, la marca que alguna vez construyó su imperio sobre la fantasía, descubrió algo más poderoso que el deseo: la verdad. Porque incluso los imperios, cuando aprenden a respirar, pueden volver a ser humanos.